Capítulo 71. La advertencia de Ma decimó el Sig mutado entendido. Roy no mostró ninguna emoción, ni tristeza ni felicidad. Terminó el desayuno con calma, dejando a Goto recoger la mesa. No olvides aceitar la espada de caña, dijo. Con Yuki Basiri en la mano, no podía olvidar la espada bastón. El joven salió por la puerta con paso firme. Goto quiso decir algo pero dudó, finalmente forzando un consejo: joven amo, lo mejor sería seguir el juego por ahora. Vale, haré todo lo posible para que me acompañe. Roy no detuvo el paso y se puso a caminar de inmediato. Goto. Qué desgracia, recogió los platos y le siguió fuera con el carrito de servicio. En verano, el cielo se ilumina tan pronto como a las 5 de la mañana. El joven paseaba por los largos pasillos del viejo castillo. Pasó junto a la pequeña sala y se detuvo a observar un momento. Un dibujo animado sonaba en la televisión, y el anciano estaba tumbado en un sillón reclinable, durmiendo plácidamente. Como siempre, hizo una reverencia y se alejó. Ma, con un ojo medio abierto, le vio marcharse, luego se dio la vuelta y siguió holgazaneando. Por suerte, Seno estaba en una misión. Sin su molestia, el anciano tuvo una rara oportunidad de dormir hasta tarde. Una sonrisa se dibujó en los labios de Roy. Podía oír débilmente los ronquidos. Entrando en la luz de la mañana, empujó la puerta de la sala de entrenamiento. Con un clan, dibujó a Yuki Basiri. Primero, ajustó su respiración y postura, y luego calmó completamente su corazón. En un momento dado, el joven sostenía la espada con ambas manos y cortaba en diagonal. Comenzó la práctica diaria de la respiración del sol. Baila. Concentrado. Cielo azul. No está concentrado. Espejo carmesí abrasador. Concentrado. Parelion Rainbow. No está concentrado. Inconscientemente, el tiempo voló hasta el mediodía. Con un swish, acompañado de un destello abrasador de fuego que cortó el aire, Roy enfundó su espada. Como era de esperar, recibió una notificación del panel del sistema. Pista. Constitución más 0,3 nota. Tu tiempo de concentración ha aumentado 20 minutos respecto a antes. Esto era porque sus manos eran más firmes. Roy recordó lo que Urokodaki Sakonji había dicho ese día. Cuanto más firme la mano, más letal la hoja, y le invadió una sensación de comprensión. BZZZT. Una luz roja parpadeó desde la cámara en la esquina de la habitación. En la segunda planta, en el dormitorio principal, un hombre sorbía té lleno de varias hierbas medicinales, mirando la televisión en silencio. En la pantalla, el joven sudaba profusamente, su destreza con la espada cada vez más aguda. Mantengo la espada del maestro todos los días. Cuando des la orden, iré a recogerla de inmediato. Silva no había salido de casa en días. Habiendo satisfecho a Kikyo, convocó con entusiasmo a Tsubone para que eligiera una misión entre las presentadas por Kanari. No hace falta. Captar solo la forma y no la intención es, en última instancia, inútil. Si no lo dice, nunca lo sabrá. Terminó el té, dejando media taza de hierbas. Silva le entregó la copa a Tsubone. Tampoco hay necesidad de mantenerlo en el futuro. Tengo mis propias espadas. Sus manos eran sus cuchillas. Sí. Tsubone cogió la taza, la llenó de nuevo con agua y se la devolvió. Hay otra noticia. Habla. El viejo antepasado ha levantado la restricción, permitiendo al joven maestro rendir homenaje al viejo maestro Sik. ¿Te lo dijo padre? No. Tsubone miró profundamente a Silva. Fue el viejo maestro Maya. El viejo mayordomo informó con sinceridad. Me dijo que te informara de que si no estás satisfecho, deberías ir a buscarle, y recibe también 3 de sus látigos. Silva. Permaneció en silencio durante un largo momento. Entendido. Tsubone asintió, miró a Kikyo, que estaba tumbada en la cama y aparentemente a punto de despertarse de nuevo, y se inclinó para marcharse. La puerta se cerró con un crujido. Desde dentro salieron las palabras. Anota el tiempo. Tsubone respondió con un sí. Su mirada atravesó la ventana y se fijó en la pantalla de la televisión, en la imagen de Roy limpiando cariñosamente su espada. Sintió una premonición. Los tiempos están cambiando. Cabeza de cerdo estofada, pescado al vapor, pollo estofado, salchicha recién cortada, una ensalada con aliño de vinagre y una botella de vino tinto. Con la ayuda del personal de cocina, Roy consiguió añadir la cabeza de cerdo al menú. Siguió la sugerencia del chef, lo coció con un paquete de especias, luego lo dejó enfriar y remojarse durante 2 horas, todo estaba colocado en un carro de servicio, y Goto lo empujaba mientras esperaba la convocatoria de su bisabuelo.
A las 6:50 de la tarde, cuando el sol se ponía y una pálida luna se alzaba en el horizonte, apareció Tsubone, con sus coletas rosas meciéndose. Ella hizo una reverencia en señal de saludo, sustituyó a Goto y empujó el carro, diciendo: «Joven amo, por favor». Roy no vio a Ma y preguntó frunciendo el ceño: «¿No viene el bisabuelo?» El amo temía que el viejo maestro Sik se disgustara, así que no viene. El hombre está muerto, ¿qué importa si está satisfecho o no? Roy siguió a Tsubone con desconfianza. El amo y el sirviente caminaron por el largo pasillo hacia el sótano, cuanto más se adentraban, más oscuro y sombrío se volvía, añadiendo una atmósfera desolada y fría. Pronto, apareció ante él una puerta de seguridad forjada con hierro refinado. Los dos mayordomos que custodiaban la puerta eran ambos mayores. Uno tenía la cara marcada por cicatrices y barba amarilla, el otro tenía un ojo y una mano cercenada. Vieron a Tsubone y le asintieron, luego sus miradas pasaron más allá de ella hacia Roy, un escalofrío recorrió la espalda del joven al percibir agudamente un aura de peligro. No era hostilidad, sino puramente la exposición involuntaria de la presencia de un individuo poderoso. Scarface. Tuerto. Saludos, joven amo. Los dos hombres se pusieron la mano derecha sobre el pecho y se inclinaron ante Roy. Roy los miró fijamente y dijo: «¿Por qué no os he visto antes?» El joven maestro puede simplemente asumir que estamos muertos. Cara de cicatriz y tuerto fueron concisos. Se enderezaron, abrieron la puerta de seguridad y hicieron un gesto para entrar. Por favor. Sus movimientos eran limpios y eficientes, sin intención de decir una palabra más. Cerraron la boca y esperaron en silencio. Al ver esto, Roy entró, seguido por Tsubone, que empujó el carrito. «Hasta aquí puedo llevarte, joven amo. Debes entrar tú solo». Delante había un pasaje oscuro y profundo. Dos filas de lámparas inquietantes estaban encendidas en las paredes de piedra, proyectando una luz verde solitaria y fantasmal. De pie allí, Roy sintió como si hubiera entrado de nuevo en el mundo de Demon Slayer, con la tierra de la nieve ilimitada bajo sus pies. De repente, se le erizó el pelo. Clam, la puerta de seguridad se cerró tras él. Le dejaron solo. No tuvo más remedio que prepararse y empujar el carro de servicio hacia adelante. Un paso, dos pasos, las suelas de sus zapatos hacían suaves sonidos contra el pavimento de piedra. Al pasar por el pasillo, Roy levantó la vista y vio una puerta pesada, impermeable y hermética. La puerta hermética estaba impecable, reluciendo con un leve resplandor metálico. Estaba claro que alguien la borraba a diario. Roy pensó en Scarface y Tuerto y miró hacia atrás. Clac, clac, inesperadamente, la puerta hermética hizo ruido y se abrió sola. Un tentáculo gigante salió del interior, se envolvió alrededor del carrito de servicio y lo arrastró hacia la habitación. Un segundo después, la devolvieron a la corriente. Una rápida mirada mostró que toda la carne había desaparecido, quedando solo algunas hojas de vegetales, como si hubieran sido rechazadas con disgusto. «Abuelo, sigue. Esto es. ¿De verdad cómo rindes respeto?» Roy estaba horrorizado. Inconscientemente buscó su espada, pero no encontró nada. Solo entonces recordó que había dejado a Yukibashiri en el soporte de espadas. En su pánico, vio cómo el tentáculo se extendía de nuevo, más rápido que los 3 látigos con los que su padre Silva le había alcanzado. Se le envolvió y lo arrastró volando hacia la habitación. «Qué fuerte no puedo defenderme en absoluto». Con la conciencia desvaneciéndose, Roy sintió que el mundo giraba. Con su último atisbo de conciencia, pareció, un enorme globo ocular del que brotaban innumerables tentáculos le miraba con amabilidad. «Es mi nieto». El juego del hombre muerto activar. Aturdido, Roy escuchó débilmente una voz desgastada. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba en otro mundo. Ante sus ojos, un gusano de arena colosal surgió del suelo, agitando las nubes y los vientos mientras soltaba un chillido agudo. Rugido. Capítulo 72. Primer aterrizaje en el continente oscuro X. La respuesta de Ren. Las ondas sonoras penetraban en sus tímpanos, sacudiendo su cerebro hasta que parecía confuso. Roy luchaba por levantarse del suelo. Cuando vio al gusano de arena, sus pupilas se contrajeron al recordar algo. Este era claramente el monstruo que Netero, Line y el abuelo Sig habían encontrado cuando pisaron por primera vez el continente oscuro. No es de extrañar que me resulte familiar. Roy giró la cabeza de forma inconsciente. A su lado estaban 3 figuras, no eran otros que Netero, Line y Sig. Entonces, ¿he viajado atrás en el tiempo o me han arrastrado a la fuerza a los recuerdos del abuelo Sig? Roy no tuvo tiempo para pensar. El gusano de arena, tan inmenso que no se veía su final, tapó el cielo y el sol.
Su cola se movió hacia ellos, y entonces oyó un grito fuerte a su lado. «Agáchate». Rápidamente cayó al suelo, pero aunque podía esquivar la cola, el viento feroz, que llevaba a un ren incomparablemente poderoso, arrancaba la superficie de la tierra, arrancando a personas y árboles por igual. No había forma de esquivar eso. Solo podía combatir fuego con fuego, contrarrestando a ren con ren. Piensa rápido, piensa contra el reloj, imagina todos los nodos de aura de mi cuerpo abriéndose al instante, expulsando a la fuerza mi aura manifestada. Roy acababa de empezar a cogerle el truco, soltando un sudario de nen para cubrirse, cuando fue alcanzado por un árbol arrancado y lanzado por los aires. Sentía como si todos sus órganos internos se hubieran hecho añicos. 2 segundos, acababa de llegar a este mundo para ser enviado de vuelta tan pronto. Un sabor dulce llenó la garganta de Roy, y no pudo evitar escupir un gran sorbo de sangre. Entonces, inclinó la cabeza hacia un lado y perdió el conocimiento. Advertencia. Detectando conexión con conciencia desconocida, mecanismo de alerta activado, puerta de la cognición abriéndose, la sensación familiar de caer le invadió, pareció oír débilmente una voz familiar de nuevo. Roy abrió los ojos somnoliento. Delante de él estaba el familiar mar de la cognición, y las muchas puertas de madera flotando en su superficie. Para su sorpresa, no había vuelto a la realidad de inmediato. En cambio, había venido al mundo de la cognición. Se levantó con dificultad desde la playa de arena. Lo primero que hizo fue revisar su cuerpo. Bien, sin heridas. Sus órganos estaban todos en su sitio y funcionando bien. Todo indicaba que, el mundo con el tentáculo no era más que un sueño fantasma. Mientras pensaba esto, se remangó los pantalones por costumbre, dejando que el agua de mar le borrara el cansancio de la conciencia. Miró casualmente y se quedó paralizado. Justo al lado de la puerta del cazador de demonios, una puerta completamente negra apareció de la nada. La puerta estaba entreabierta, revelando una estrecha rendija. Desde dentro, podía oír débilmente los rugidos de extrañas bestias y los trágicos gritos de los humanos. El juego del hombre muerto, conexión con la conciencia desconocida, sig, line, netero, varios términos se entrelazaban e inundaban su mente, formando una especulación increíble. Roy fue comprendiendo poco a poco, fuera pasivo o accidental, de alguna manera, a través de su propia habilidad de Nen, puerta de la cognición, se había conectado con la conciencia del abuelo Sig, o más bien, con sus recuerdos de la expedición al continente oscuro. Así que esta puerta extra conducía al continente oscuro dentro de los recuerdos de Sig. Sus pensamientos se fueron aclarando poco a poco. Roy finalmente entendió lo que su bisabuelo quería decir cuando dijo: a tu abuelo Sig le encantan las salchichas. Resultó que, incluso cuando algunas personas morían, su conciencia podía permanecer, aún no olvidada por el mundo. La pregunta ahora era, ¿debería continuar? El joven volvió en sí, dudando en el acto. Apretando los dientes, atravesó las aguas poco profundas, empujó la puerta y volvió a entrar. Agáchate. El reinicio de la memoria, Roy volvió a oír el grito fuerte. Sin pensarlo, se dejó caer rápidamente al suelo y desató a su ren. Era la misma sensación de antes. Se obligó a expulsar toda su aura manifestada de sus nodos para formar un manto de Nen, protegiéndose mientras se preparaba para ola tras oleada de impacto. ¡Pam! Esta vez, Roy fue golpeado por una piedra voladora y lanzado por los aires, durando 2 segundos y medio. Chapote el agua del mar chocó contra el arrecife. La sensación familiar de caer volvió. Como era de esperar, Roy despertó una vez más, completamente intacto, de nuevo en el mundo familiar de la cognición. Esta vez, se abofeteó a sí mismo. Sin dudarlo, empujó la puerta negra y entró corriendo. De nuevo, era el mismo grito. Al suelo. Forzó su aura manifestada a formar un manto de Nen para protegerse. Esta vez, aguantó 3 segundos antes de ser golpeado por un trozo de tabla de madera y perder el conocimiento. Después, se convirtió en un ciclo continuo. Entrar en el continente oscuro, volver al mundo de la cognición, volver al continente oscuro, volver al mundo de la cognición otra vez. Finalmente, tras ir y venir 7 u 8 veces, un profundo agotamiento le invadió. La 10ª vez que Roy regresó al mar de la cognición, tuvo dificultades para volcar y se desplomó en la playa. Lo sabía en el fondo, ese era su límite. 15 segundos, esta vez, había aguantado 15 segundos completos. En el sótano del viejo castillo, Tsubone observó cómo Roy empujaba el carro de servicio al pasillo. Cuando Scarface y One Eye cerraron la puerta de seguridad, ella sacó sin prisa un reloj de bolsillo del bolsillo. Al verlo, los recuerdos parecieron volverle, era su tercera vez aquí.
Los tiempos anteriores fueron para Seno y Silva, respectivamente. Nació para servir a los Soldic. Criada por Ma, creció junto a Seno e incluso sostuvo a Silva mientras orinaba. Recordaba claramente cuánto tiempo habían permanecido cada uno dentro. También había conocido a Sig, e incluso le había servido durante algunos años. Ella estuvo presente cuando murió, así que sabía lo que había dentro. 3 segundos fue el resultado que Seno había conseguido. 3 segundos y medio fue el límite de Silva. Ahora, el viejo mayordomo miró fijamente el pasadizo, liberando su en. En cuanto percibió una fluctuación en el men, pulsó el cronómetro. Cara cicatriz y tuerto se mantenían como dos dioses de la puerta a cada lado, protegiéndola, sin permitir que nada ni nadie la distrajera. Tsubone contó en silencio, 1, 1,5, 2, sus cejas se alzaron. 2,5, 3, sus pupilas se dilataron sorprendidas mientras continuaba. 3,5, 4, 5, 6. Imposible, sus dos coletas rosas se movían desordenadas con el viento, Tsubone frunció el ceño con fuerza mientras seguía contando, 8, 9, 10, 11, 15. De repente pulsó el cronómetro, notando que la fluctuación única del nen había desaparecido, se quedó paralizada. Parece que al viejo maestro le cae muy bien, dijo Scarface con voz grave. Porque fue el que más tiempo se quedó, añadió Tuerto con sinceridad. Todos eran niños adoptados por Sig, compañeros de juegos que habían crecido con Seno. Entre ellos, Scarface también era el marido de Tsubone, padre de Holly y abuelo de Kanari. Al ver a Tsubone aturdido, le recordó. Deberías informar esto con sinceridad. Tsubone volvió a la realidad. Aún con el cronómetro en una mano, liberó la otra para sacar el móvil y llamar a Silva, sin perder ni un segundo, ahorrando incluso el tiempo que le llevaría a caminar. Creed, en la segunda planta, en el dormitorio principal. La cama grande y blanda temblaba, como si no pudiera soportar el impacto, protestando y llorando. Ring ring ring, sonó un teléfono y la cama quedó en silencio. El hombre frunció el ceño, cogió el teléfono y pulsó el contestador, diciendo con disgusto. ¿Qué pasa? Tenemos el tiempo que el amo quería. ¿Cuántos segundos? 15 segundos. ¿Qué? Silva saltó de la cama, mostrando un cuerpo de músculo como si fuera de acero. Sabes que esto no es ninguna broma. Al otro lado de la línea, Tsubone escuchó débilmente pasos. Miró hacia el pasadizo. Roy empujaba el carrito de servicio, caminando a paso firme. El ramo de crisantemos había quedado frente a la puerta hermética, floreciendo silenciosamente. Sabes que no bromeo. Silva. Colgó el teléfono y cayó en un largo silencio. Capítulo 73. Se acabó. Piernas rotas la puerta al continente oscuro. Joven amo. Joven amo. Joven amo. La puerta de seguridad se abrió. Scarface, Wanelle y Tsubone se inclinaron, separándose a cada lado para despejar el camino para Roy. Doblaban la cintura extremadamente bajo. Las dos coletas rosas de Tsubone incluso colgaban lo suficiente como para casi tocar las puntas de sus propios pies. Roy empujó el carro de servicio y se acercó a ellos. Dejé los crisantemos dentro. No quiero verlos marchitarse. Tsubone respondió rápidamente. Buscaré una maceta para ellos y los regaré con esmero. Scarface dijo. Los sacaré a tomar el sol todos los días. Tuerto añadió. Los deshiervaré y fertilizaré. El joven simplemente gruñó en señal de reconocimiento y dijo. Gracias por vuestro esfuerzo. Le entregó el carro a Tsubone con naturalidad, miró a su alrededor y se fue con las manos detrás de la espalda. Tap, toque, el sonido de pasos se hacía cada vez más débil, los tres finalmente se enderezaron mucho después de que la figura de Roy hubiera desaparecido de la vista. Para entonces, la luna ya estaba alta en el cielo, el atardecer hacía tiempo que había sido engullido por la oscuridad que se había extendido por el horizonte. Saliendo del sótano, paseó por los pasillos moteados del viejo castillo. Las lámparas ya estaban encendidas en las paredes a ambos lados del largo pasillo. Al final de la luz, junto a la pequeña habitación tenuemente iluminada, Roy levantó la vista y vio de nuevo a Maya. El anciano estaba apoyado en el alféizar de la ventana, contemplando el paisaje. Por un momento, le dio la ilusión de que estaba mirando a un Sig anciano, el parecido era asombroso, demasiado parecido. Roy se detuvo en seco y llamó suavemente. Biabuelo. Ma miraba fijamente el sauce en el jardín, aparentemente sin oírle. Él habló por sí mismo. Respecto a The Adman's Game es la habilidad en de tu abuelo Sig. A través del contacto físico, puede forzar la conciencia de una persona a un juego tejido con sus recuerdos. Roy escuchó en silencio.
Esto era en gran medida coherente con sus especulaciones anteriores. El año en que murió, usó su linaje como medio para establecer una limitación y voto. Cualquier descendiente de la familia Soldic puede entrar y salir de su mente. El precio excluyendo la fuente de la línea de sangre, que soy yo. En ese momento, estaba tan enfadado que podría haberle matado a palizas. ¿Quién le dijo que fuera desobediente y se escabulliera? Al final, antes de que pudiera siquiera ponerle una mano encima, cerró los ojos para siempre. Así que ese ojo es el cerebro mutado de Sig tras su muerte. Roy escuchó en silencio. Ma estaba un poco enfadada. Ese tipo siempre decía que la familia Soldic podía perder a cualquiera menos a mí. Solo tenía miedo de que revisara sus recuerdos y volviera al continente oscuro para vengarme, ese idiota. ¿De verdad cree que soy tan imprudente? ¿Sí? Claro que sí. Roy retomó la conversación, bromeando. Quizá el abuelo Sig pensó que el bisabuelo podría matar accidentalmente a la persona, haciéndole imposible vengarse personalmente. En cualquier caso, el anciano no era del tipo que dejaba escapar a un enemigo mientras él mismo no hacía nada. De lo contrario, no encajaría en el perfil de un potenciador. Ma giró la cabeza y le lanzó una mirada fulminante. El joven forzó una sonrisa y cambió de tema contacto. Entonces, bisabuelo, ¿el abuelo Sig está realmente muerto o solo parece muerto? Un cerebro mutado también necesitaría energía para sostenerse. Si realmente está muerto, ¿cuál es la fuente de ese alimento? De repente, Roy pensó en cara de cicatriz y tuerto. En cuanto hizo la pregunta, sus párpados no pudieron evitar temblar. Parece que lo has adivinado. Ma era vieja y aguda. Al notar el cambio en la expresión del joven, dijo con gravedad. Es muerto viviente. Lo curioso es, aunque no quisiera, tenía que convertirse en el tipo de monstruo que más odiaba en la vida. Un ojo mágico que se alimenta de Nen. ¿Es una maldición? Roy pensó en Nanika. La sombra que colgaba sobre la familia Soldic aún no había llegado, pero eso no significaba que fuera a desaparecer. Entonces, la razón por la que el bisabuelo me hizo ir a rendir homenaje fue para que yo recorriera el camino del abuelo Sig y encontrara a su asesino. ¿Y tú? Ma se rió burlonamente y le dio una palmada en el hombro. No le des demasiadas vueltas. Algo que tu abuelo y tu padre no pudieron hacer, de todas formas no es tu turno. Eso dolió, aunque era cierto que solo había aguantado 15 segundos, ni siquiera había tenido tiempo de hablar con el Sig en el recuerdo. El anciano miró a Roy con significado. Esto es solo un aviso, para que sepas lo que está en juego. Por si alguna vez se te ocurre alguna idea, entonces, Ma dijo con una sonrisa, este viejo te romperá las piernas y no sentiré ni un ápice de culpa. Roy recordaba el sueño, la imagen de Sig siendo arrastrado bajo el árbol y golpeado sin piedad aún vívida en su mente. ¿Me sobreestimas, bisabuelo? Roy señaló su propio cabello negro y dijo tímidamente. Mi talento es limitado. 15 segundos no son limitados, niña tonta. Ma puso los ojos en blanco. Lárgate. Roy sintió como si le hubieran concedido amnistía. Buenas noches, bisabuelo. Pasó junto al hombro del anciano y se alejó rápidamente. Eran las 8 de la noche. Goto debía de haber preparado ya la cena. Necesitaba comer para recuperar energías. Detrás de él, Ma estaba con las manos detrás de la espalda, observándole alejarse cada vez más, y le gritó. Ve a ver a Sig más a menudo. El joven aceptó sin objeciones. No era solo para aliviar la soledad del abuelo Sig. Al menos, primero necesito poder soportar completamente el ren de ese monstruo. La noche se hizo más profunda. El joven dobló la esquina y desapareció al instante. Ma se quedó sola, perdida en sus pensamientos. La brisa vespertina agitaba suavemente el dobladillo de su ropa. Una serie de pasos apresurados se acercó por detrás. Era Tsubone. Viejo antepasado, tenemos tiempo. Lo sé, 15 segundos. Ma agitó la mano y entró, cerrando la puerta con un bang. Tsubone hizo una reverencia. No le sorprendió en absoluto. Su llegada aquí era solo una formalidad. Miró en dirección al dormitorio de Roy antes de alejarse apresuradamente. El dormitorio de Roy. La cena de esta noche era comida occidental. Había pensado que podría comer una comida china con las ofrendas cuando regresara de rendir homenaje. La realidad le enseñó que el mundo está lleno de cosas inimaginables. Excepto por unas cuantas hojas, toda la carne había ido al estómago de Sig. Indefenso, Roy solo podía conformarse con un bocadillo, lamentando lo profundo que era el agua de la familia Soldic. Sin fuerzas suficientes, había lugares a los que ni siquiera se podía ir.
En el futuro, si alguna vez decidía realmente partir a explorar el continente oscuro, según lo que decía el anciano, tendría que pasar primero junto a él. De lo contrario, solo había que ver lo miserablemente golpeado que estaba Sig en el sueño para entenderlo. Joven amo, llamó Sebro. Dijo que el tal Castro empujó la primera puerta esta tarde. Goto sirvió un vaso de leche y se lo entregó. Ya he organizado que se presente en los aposentos de los mayordomos. Roy lo tomó y lo bebió de un trago, devolviéndole el vaso vacío. Su talento no es débil. Entrenadle bien y que custodie la montaña. Un tipo que pudiera defenderse contra Hisoka en la historia original, naturalmente no iba a ser mediocre. Dejando que Goto recogiera la mesa, terminó su comida, se dio una ducha rápida y se fue directamente a la cama. Su mente iba a 1000 por hora. Estaba algo ansioso por ver si la puerta al continente oscuro que se encontraba en su mar de la cognición seguía existiendo tras desconectarse de la conciencia de Sig. Si era así, el joven entrecerró los ojos. Podía imaginarlo completamente, una vez que su fuerza fuera suficiente, incluso sin que el anciano le rompiera las piernas, podría saltarse todas las restricciones de este mundo y vislumbrar el verdadero rostro del continente oscuro antes que nadie. Y podía entrar y salir a su antojo, en cualquier momento y lugar. Capítulo 74. Dominio de la respiración solar X. El embarazo de Kikyo lo vio. La puerta seguía allí, pero por desgracia, estaba cerrada con llave. Roy llegó de nuevo al mar de la cognición a través de un sueño profundo. Al notar esta situación, poco a poco formó una suposición. Esta puerta era, al fin y al cabo, una importación. La conciencia del abuelo Sig era la clave, y se necesitaba una conexión para abrirla. Por suerte, mientras la puerta siguiera ahí, no era un problema. En el peor de los casos, tendría que visitarla más a menudo, como había dicho Maya. De todas formas, tenía que perfeccionar a su Ren. La imagen del gusano de arena brotando del suelo y agitando nubes y vientos volvió a surgir en su mente. Roy apartó la mirada, empujó la puerta de Demon Slayer y siguió practicando su esgrima. Dice un viejo dicho. Un mes para el bastón, un año para el sable, una vida entera para la lanza. El sable, como comandante de 100 armas, sigue un camino de ferocidad implacable. A nivel de iniciado, se puede cortar piedra. En la maestría, uno puede cortar hierro. Poder cortar acero de un solo golpe es suficiente para que se le conceda el título de maestro espadachín. Por lo tanto, querer alcanzar la maestría en la esgrima de un solo golpe, sin acumular una gran cantidad de experiencia, era nada menos que un sueño de tonto. 17 de septiembre, 3000 columpios sin piedras caídas. Esgrima más 30, respiración del sol más 1, constitución más 0,31. Duró 17 segundos contra el Ren del gusano de arena, 30 de septiembre, 4000 columpios sin piedras caídas. Esgrima más 33, respiración del sol más 1,5, constitución más 0,4. Duró 32 segundos contra el Ren del gusano de arena. El 16 de noviembre, completé los 10.000 ejercicios de práctica sin piedras caídas por primera vez. Esgrima más 50, respiración del sol más 3, alcanzó el reino de maestría. Respiración total de concentración extendida a 1 hora, constitución más 1. Aguantó 1 minuto contra el gusano de arena Ren y pronunció las primeras palabras al abuelo Sig. Me preguntó de quién era hijo y cómo había subido al barco. Ni siquiera sabía cómo responderle antes de que me dejara inconsciente otra vez por el timón de una nave voladora. El tiempo siempre parece volar cuando uno está concentrado y ocupado. El 16 de noviembre, tras visitar al abuelo Sig, Roy salió del sótano y volvió a su dormitorio. Arrastró su cuerpo exhausto hasta su escritorio, meditando para recuperar energía mental mientras abría su panel de estado para resumir sus avances y pérdidas en el entrenamiento. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 2 meses y el progreso era evidente. Nombre: Roy Soldick. Constitución: 71,7, nota. La media de la persona es 1 respiración solar. 1 milésimo, maestría. Aura manifestada. D, 170, 10.000, nota. La valoración se basa en una hormiga quimera aura potencial. D, 236, 10.000, nota. La valoración se basa en una hormiga quimera habilidad men, transformación de forma. 17, 100, iniciar, transformación de calidad. Activar 4 principios principales. 10. Nivel 1, 38, 100, Setsu. Nivel 1, 69, 100, Ren. Nivel 1, 23, 100, Apsu. A manifestarse, esgrima. Nivel 2, 996, 1000. Técnicas aplicadas eco-rítmico. Perfeccionado, 278, 1000. Giro de extremidades.
Maestría, 174.000. El despertar de la serpiente. Maestría, 783.000. Título. Un retoño de manzano que aún se puede partir, desde una ramita brotando hasta un retoño, tenía que dominar tanto el nen como la esgrima con igual firmeza. Roy estudió el panel con atención. Su ren necesitaba más fortalecimiento, y su destreza con la espada estaba a un paso de un avance. Joven amo, la esposa de Hall ha dado a luz. A las 8 de la tarde, Goto empujó el carrito de servicio justo a tiempo. La cena de esta noche consistió en filete empapado con romero, una cremosa sopa de chanterelle y champiñones con unas rebanadas de tostada con mantequilla y una botella grande de leche. ¿Han elegido un nombre? Roy cerró el panel y cortó un trozo de filete, llevándolo a la boca. Si recordaba bien, la hija de Hall, nieta de Tsubone, se llamaba Kanari. Se llama Kanari, el maestro eligió el nombre hace 2 meses. Ese tal Hall estaba tan feliz que no podía dejar de presumir ante todo el mundo que conocía, con la mirada arrogante de un hombre mezquino que se había hecho rico. Es simplemente frustrante de ver. Goto parecía tener bastantes quejas sobre su predecesor, y era cierto, Hall era un personaje escurridizo, no del tipo que Goto prefería. Roy pensó en esa cara sonriente pero no comentó nada, sus pensamientos divagando. Recordaba vagamente que poco después de que naciera Kanari, era el turno de Kiyua. Y, efectivamente, la señora está embarazada otra vez, dijo Goto en voz baja. El amo está tan contento de que todos los mayordomos de la casa hayan recibido el doble salario. No solo eso, después del nacimiento, será un triple salario. Al fin y al cabo, ese es un niño de pelo plateado, eso está bien. Roy terminó su filete y bebió la sopa cremosa con expresión vacía. Ve a comprar algunos suministros prácticos para bebés y mándalos a Hall. Después de todo, estuvo conmigo 2 años. Debería mostrar algo de consideración por nuestra relación pasada. Goto se subió las gafas. Joven amo, eres demasiado amable con nosotros, los sirvientes. Ese tipo realmente dio en el clavo, teniendo el honor de servirte un tiempo. No digas eso. Simplemente ve y hazlo. Sí. Después de la comida, Goto recogió la mesa y bajó a preparar el regalo. Roy se quedó sentado en blanco en la mesa del comedor un rato, luego se levantó y fue a la ventana, contemplando la vista nocturna bajo la luz de la luna para ayudar a su digestión. Sus ojos notaron inadvertidamente 2 o 3 figuras paseando de la mano por el jardín. Una mujer sostenía el brazo de un hombre. Acababa de quedarse embarazada y estaba lejos de mostrarse, pero sin embargo inflaba deliberadamente la barriga, disfrutando de la compañía de Silva. Los ojos electrónicos en su rostro mostraban una forma de corazón feliz. Este seguro que tendrá el pelo plateado. Roy casi podía oír los pensamientos internos de la mujer. Observó en silencio durante un rato. En un momento dado, notó que el hombre parecía percibir algo y giró la cabeza para mirar. El joven volvió a entrar en la habitación y cerró la puerta con un bang. El tiempo solo avanza, nunca retrocede. Rechazando las miradas indiscretas de Silva, Roy se recordó en silencio que debía concentrarse y no distraerse con asuntos irrelevantes. Se dio una ducha fría y, cuando salió, se había puesto el pijama. Se tumbó tumbado en la cama con las manos cruzadas sobre el pecho y cerró los ojos para entrar en sus sueños. La sensación familiar de caer le invadió. Pasó por el vibrante túnel de sueños y llegó al familiar mar de la cognición. Roy miró la puerta al continente oscuro cerrada con llave, recordando las palabras de Sig, ¿de quién eres el hijo? Con un suspiro, se giró y empujó la puerta de Demon Slayer. Como de costumbre, recogió su asauchi y la cesta y se dirigió a las profundidades del monte Sahiri para practicar la esgrima, seguido por un grupo de fantasmas. No hace falta colgar piedras trituradas hoy. Su amo se apoyó en el marco de la puerta y le llamó. No olvides la sensación de un columpio vacío. Intenta superar tus propios límites. Vale. La cesta llena de piedras trituradas fue colocada. Roy tomó su asauchi y se adentró en el denso bosque, un paso profundo a la vez. Detrás de él, siguiendo cada uno de sus pasos, estaba Urokodaki Sakonji, pisando sus huellas a paso pausado. Makomo y Sabito rodearon a los dos. La niña miró de Roy a Urokodaki Sakonji y de nuevo, susurrando a Sabito. El maestro debe pensar que las manos de Eiichiro son lo suficientemente firmes. Quiere ver qué puede hacer ahora para ajustar el plan de entrenamiento futuro. Sabito acarició su amada espada, con la mirada fija en Roy, y negó suavemente con la cabeza. No, el maestro no está ajustando el plan. Ha estado entrenando a Eiichiro con una intensidad 10 veces mayor que Hiyu todo este tiempo. Es Eiichiro quien ha interrumpido el plan del maestro. ¿10 veces? Makomo murmuró suavemente, siempre pensé que eran 20.
Eres una chica. Sabito no dijo nada más. Solo podía decir, como humanos, los límites de cada uno eran diferentes. Ese tal Eiichiro no podía ser juzgado con estándares normales. Liberado de la contención de las piedras trituradas, ¿quién sabía a qué nivel alcanzaría hoy? ¿Podría haber superado ya a Hiyu? Sabito entrecerró los ojos, lleno de expectación. Capítulo 75. Espada de 10 metros. Ahora décimo se abre la cuarta puerta. Se acercaba el final del año y las tormentas de nieve se intensificaban. En el monte Sahiri, una densa niebla llenaba el aire, mojando el pelo de Roy y cubriéndolo con una capa de escarcha. Liberado de la contención de las piedras trituradas, Roy reinició los swings de práctica 10.000. Sintió que la espada en su mano era tan ligera como una pluma, como si estuviera pegada a su palma, moviéndose como una extensión de su propio brazo, empuñado con total libertad. Su maestro, Urokodaki Sakonji, estaba detrás de él, observando en silencio. A 10 metros justo delante de él había una estaca de madera envuelta en cuerda de cáñamo. El joven cerró los ojos y comenzó a ajustar su respiración. Separó los pies, usando su cuerpo como eje central para corregir su postura. Cuando volvió a abrir los ojos, sujetó la espada con ambas manos y cortó hacia adelante, asestando el primer golpe del día. Entonces, 2 intentos, 3 intentos, 100, 1000, 10.000, 20.000, 30.000, 30.000, 35.000. Al ver que había superado su límite de antes del entrenamiento de piedra triturada, Roy sintió como su cuerpo se calentaba, su fuerza aún abundante. Simplemente se arrancó la bufanda y siguió balanceándose. 36.000, 37.000, 38.000, 40.000. Ese Eiichiro, me está haciendo perder la cuenta, se quejó Makomo, haciendo pucheros, sus hermosos ojos grandes girando en círculos. En lo alto de un abedul alto, Sabito observaba en silencio. Abajo estaba el igualmente silencioso Urokodaki Sakonji. 40.000, 42.000, 47.000, 49.000, 50.000. En un momento dado, los ojos del joven se entrecerraron. Sus manos, cintura y pies se movían al unísono mientras daba un paso adelante y cortaba, el viento de la hoja rasgó el aire, soltando un chillido estridente y formando un corte en forma de media luna que cortó la estaca de madera a 10 metros. Crack, la estaca se partió en 2 pedazos y cayó al suelo. El entorno estaba tan silencioso que se oía caer un alfiler, el silencio solo roto por el jadeo pesado del joven, que ondeaba con el viento y la nieve. Ese tal Eiichiro, Shinsuke estaba tumbado pero se incorporó de golpe. Aunque estaba mentalmente preparado, sabiendo que Roy seguramente rompería sus propios límites de nuevo tras el entrenamiento de piedra triturada, quizá alcanzando la asombrosa cifra de 40.000 golpes, nunca se había imaginado esto. Aún así le había subestimado. En serio, estoy entumecido, dijo Fukuda, de pie junto a Shinsuke y mirando a Roy. Se rió de sí mismo, a partir de ahora, si alguien me dice que Eiichiro descuartizó al rey demonio, ni siquiera me sorprenderá. Ni siquiera es humano. Un tajo de 10 metros de largo. La clave es que Eiichiro ni siquiera ha aprendido un estilo de respiración todavía. Makomo por fin ya no tuvo que contar más. Se apoyó mareada contra Sabito. El Sabito en el que se apoyaba era como una estaca de madera, habiendo recibido el golpe de Roy. Su espíritu de guerrero se había partido en 2. El silencio era el tema del monte Sahiri de hoy, Hiyu, quizá, el Asira del agua es tu límite, pero nunca podría ser el de Eiichiro. Sabito miró la espalda de Roy. Casi podía imaginar lo aterrador que sería para los demonios cuando un monstruo así fuera liberado desde la montaña. Eiichiro, puedes empezar la siguiente etapa del entrenamiento. Los hombros de Urokodaki Sakonji estaban cubiertos de nieve. La voz oculta bajo la máscara de Tengu estaba algo ronca. Observó al joven en silencio. Roy enfundó su espada, exhaló un largo dragón de aliento blanco y negó con la cabeza. No, todavía tengo que practicar. La voz del joven era muy calmada. Él se rompió en una sonrisa, mostrando un par de dientes blancos como perlas. Si Netero podía lanzar 10.000 golpes al día, no había razón para que él, Roy, no pudiera dar 100.000 tajos al día, no tenía sentido eso. Cuando realmente haya llegado a mi límite, te lo diré, amo. Tú, jejeje, los hombros de Urokodaki Sakonji temblaron mientras reía. Su risa se hacía cada vez más fuerte. Miró al cielo. El sol, en un raro instante, rompió la niebla y arrojó un solo rayo, como si disipara la niebla que nublaba los corazones de todas las personas del mundo. Demonios. Bien. El anciano se giró, satisfecho. Esta noche, decidió añadir una pierna de cerdo a la comida del chico. Pista. Esgrima más 40. Esgrima.
nivel 2, 996, 1000, nivel 3, 36, 10.000. Ton. Montaña Kukuro. A las 4 de la mañana, sonó una campana. En la pequeña habitación al extremo este del tercer piso de la villa de los mayordomos, Castro abrió los ojos como siempre, tumbado en la cama y mirando fijamente al techo. Llevaba más de 2 meses en la finca Soldic. Había pasado de ser un novato despistado a un novato que sabe un poco. Por fin se dio cuenta de lo pesado que era el nombre Soldic. El chaleco antibalas de 100 kilos debía llevarse las 24 horas del día, los zapatos que llevaba en los pies estaban pesados, la taza de la que bebía agua cada día pesaba 20 kilos, abrir cualquier puerta requería al menos 500 kilogramos de fuerza. No eran los aposentos de unos mayordomos. Esto era una maldita sala de entrenamiento de gravedad. Y uno con 10 veces más gravedad. Cuando Castro se presentó por primera vez para el servicio, realmente quería insultar a alguien. Pero luego pensó en cómo era igual para todos los mayordomos aprendices que soñaban con ser mayordomos oficiales, y que el más débil de ellos era en realidad el entusiasta Severo que le había ayudado a abrir con éxito la primera puerta de pruebas. El joven se calmó, se cortó el pelo largo y aceptó la realidad. Por ninguna otra razón que para algún día poder dar un puñetazo a ese detestable hombre con gafas, decirle que si él podía hacerlo, él también podía. Derecha, ¿cómo se llamaba? Goto. A las 4:05 de la mañana, Castro se levantó de la cama y comenzó su ejercicio matutino. De 4 a 4:30 era el único momento del día que podía llamar suyo. Normalmente, a estas horas, elegía correr hacia la puerta de pruebas, practicar un set de puño o mordida de tigre y luego charlar un rato con Severo, aferrándose a la poca sensación de seguridad que le quedaba. Así es, una vez que entras en la finca Soldic, es tan profunda como el mar. Aparte de ser pesados, la familia Soldic no ofrecía ninguna seguridad. Un perro cualquiera podría saltar y la presión del viento que generaba podría derribarlo. Había llegado al punto en que, el corazón de Castro temblaba cada vez que escuchaba el rugido de Mike. Jejeje, te acostumbrarás. Severo le entregó un vaso de agua con una sonrisa. Era un anciano amable. En la historia original, él fue quien ayudó a Gon y a sus amigos. Ahora, tras 2 meses de contacto, había llegado a admirar también a este joven que tenía delante. Era diligente, decidido, tenía buen pelo y, lo más importante, era obediente y fácil de mandar. Era material de mayordomo. Gracias. Castro terminó su primera rutina y asintió en señal de agradecimiento. Al llevarse el agua a los labios, de repente escuchó unos pasos familiares. Alzó la vista, el joven de pelo corto, espeso y oscuro que le caía hasta los hombros bajaba la montaña como de costumbre. Se inclinó rápidamente ante él en señal de saludo y dijo: «Buenos días, joven amo». Anoche, tras terminar su práctica con la espada y disfrutar de una abundante comida de nudillos de cerdo estofados con urokoraki sakonji, Roy tuvo una rara noche de sueño cómodo. Pasó por el mundo de la cognición y regresó a la realidad. No necesitaba quedarse en la cama 1 o 2 minutos para eliminar la fatiga mental. Inmediatamente se lavó y salió a correr por la mañana, llegando pronto al pie de la montaña. El joven se detuvo. Había corrido 5 kilómetros sin sudar. Asintió levemente a Severo, que se había quitado el sombrero en señal de saludo, y su mirada se posó en Castro. Sonrió y preguntó: «¿Te estás acostumbrando?» Castro se puso firme de inmediato. «No te preocupes, joven amo. Puedo con ello». Roy le dio una palmada en el hombro. «Eso está bien». Con eso, pasó junto a él y fue directamente a la puerta de pruebas, deteniéndose. «Joven amo, ¿te va?» Severo pensó para sí. «No veo a Goto por ningún lado, por deber», se arremangó y se acercó. «Te abriré la puerta, joven amo». Roy dijo: «No hace falta». Miró hacia la cuarta puerta de pruebas, levantó suavemente una mano y la colocó sobre la superficie. Al ver esto, Severo se detuvo en seco. Castro, percibiendo algo, giró la cabeza para mirar, y escuchó un ensordecedor boom. La cuarta puerta, que pesaba 32 toneladas, se abrió de par en par, revelando al joven apuesto en el centro, bañado en el resplandor de la mañana, sacudiéndose el polvo de las manos. Capítulo 76. Entrenamiento de resistencia al veneno X. Las 3 preguntas del alma de Sigue. ¿He oído que fuiste a ver a eso, Castro? 17 de noviembre, nublado. A medida que el otoño daba paso al invierno, los días se volvían más fríos. La suerte de una persona parecía empeorar bruscamente con ella. En el largo pasillo que conducía a la sala de entrenamiento, Roy caminaba como de costumbre a la luz de la mañana con Yuki Basiri a su lado.
A su lado estaba Iyumi, con las manos en los bolsillos, con una expresión impasible fija en el rostro. Los dos hermanos Soldic caminaban por lados opuestos del camino, sin tocar al otro. Desde lejos, parecían dos líneas paralelas que nunca se cruzarían, manteniendo siempre cierta distancia. ¿Tiene algo que ver contigo? Sí, dijo Iyumi, mirando sin expresión. No es digno de tus esfuerzos. Roy no detuvo el paso, sus ojos fijos solo en lo que tenía delante. ¿De verdad? Iyumi se quedó sin palabras. Se detuvo y observó cómo la espalda de Roy se alejaba mientras se fundía con la luz de la mañana, y luego le persiguió con mala gana. La cuarta puerta. Si tú puedes, yo también. En cualquier caso, ni se te ocurra sacudirme. El joven añadió en silencio en su interior. En solo unos pasos, usó eco rítmico, no solo para alcanzarlo, sino también adelantándose a Roy para empujar la puerta de la sala de entrenamiento y entrar. Levantó la barbilla. Fui el primero. Infantil. Roy intervino tras él, rozándole el hombro, sin molestarse en prestarle atención. Miró al frente, Luke ya estaba esperando, solo que esta vez no sostenía una porra eléctrica. En su lugar había 2 frascos de veneno. Una dosis letal de la neurotoxina LD50 y una dosis semiletal de LC50. El maestro dijo que, aunque el entrenamiento con electrochoques es necesario, el entrenamiento de resistencia al veneno no puede ser despreciado, dijo Luke, empujando los frascos de dosis letal y dosis media letal a Roy y Yumi, respectivamente. Dijo respetuosamente: jóvenes señores, por favor. Y Yumi extendió la mano como un rayo, arrebatando de repente el frasco de dosis letal y bebiéndolo de un trago. Luego se limpió la boca, estiró el cuello y fulminó a Roy con la mirada, el blanco de sus ojos se puso en blanco y cayó hacia atrás. No soy más débil que él, Roy pudo oír débilmente su voz interior. Joven maestro Iyumi. Luke estaba horrorizado, apresurándose a atraparle en brazos. En tan poco tiempo, la piel del tonto hermano pequeño se había tornado de un tono púrpura visible. ¿Qué es todo esto, joven señor Roy? Tienes que ser mi testigo. Fue el joven maestro Iyumi quien lo hizo él mismo. Hay una cámara en la esquina. Alguien está mirando, dijo Roy con calma. Efectivamente. BZZZT. El ojo electrónico en la esquina parpadeó con una luz roja. En menos de 3 minutos, se entregaron 2 tubos de ensayo más. Uno era veneno, aún letal, y el otro era el antídoto. El veneno entró en la boca de Roy y el antídoto en la de Iyumi. Luke se calmó y comprobó el estado de Iyumi. Notó que su respiración pasaba de caótica a constante, y tras unos minutos, incluso abrió los ojos. Luke por fin se sintió aliviado. Joven amo, fue usted demasiado imprudente. Luke actuaba como un escudo humano, dejando que Iyumi se apoyara en él lo más cómodamente posible. Pero el chico simplemente se quedó mirando con sus ojos vacíos, observando en silencio a Roy, que había terminado el veneno y ahora cerraba los ojos para procesarlo. Su hermano mayor se mantuvo firme, apoyado en Yukibashiri, con aspecto mucho mejor que él. Ayúdame a entrar en el pozo. En noviembre, el viento de montaña había cambiado a su modo frío de invierno. Se derramó en la sala de entrenamiento, haciendo que el cuerpo de Iyumi se hiciera y su corazón aún más. Necesitaba urgentemente el consuelo de la tierra. Luke siguió sus instrucciones y lo enterró en el pozo. El chico dejó solo la cabeza expuesta, mirando hacia la sala de entrenamiento, y cerró los ojos a regañadientes. Dentro de la sala de entrenamiento, Roy se quedó saboreando cuidadosamente el entumecimiento y el dolor intenso provocados por el veneno que erosionaba su cuerpo. Tras adaptarse un momento, dibujó a Yukibashiri con un clan y comenzó a practicar la respiración del sol. Habiendo logrado calmar a Iyumi, Luke giró la cabeza para ver la escena. Nunca había sentido que su vida fuera tan amarga como en ese momento. Aconsejó con dolor de cabeza. Joven amo, no puede moverse. Acelerará la propagación del veneno. Pero, cuanto más se extendía, más entumecido se sentía, más dolía, más tenía que practicar, más tenía que moverse. El enemigo no te dejará ir solo porque te hayan envenenado. Baila, cielo azul, espejo carmesí ardiente, rueda de fuego, cuando el golpe final, dragón halo solar, rugió y se entrelazó en una hoja de fuego, el joven apuntó su hoja a la cámara y sonrió en silencio. ¿Verdad, padre? En la segunda planta, en el dormitorio principal, desde que Kikyo se quedó embarazada, el té medicinal que Silva tenía en la mano había sido sustituido por vino tinto. Giró el vino en su copa, encontrando la mirada del joven a través de la pantalla de la televisión. La comisura de su boca se curvó hacia arriba y convocó a Tsubone. Doblícalo. Muy bien, muy enérgico.
Eso significa que el veneno no es lo suficientemente fuerte, no quiero que esté de pie, Tsubone respondió. Entonces le haré tumbarse. Unos minutos después, se envió una dosis mayor de veneno a la sala de entrenamiento. El resultado, por la tarde, mientras el sol se colaba entre las ramas desnudas de sauce del jardín, Roy se fue despertando lentamente. A su lado estaba Iyumi, que también había abierto los ojos. Iyumi le miró en silencio. ¿Y yo que pensabas que eras tan duro? Roy se mantuvo callado. A su lado, Luke, que los había estado vigilando, se convirtió en su portavoz, informando al necio hermano pequeño de que el joven maestro mayor había tomado 3 dosis letales más seguidas. Solo entonces se desplomó. Iyumi. Simplemente retiró la cabeza hacia el pozo. La tierra fresca no tenía el olor de Miyuki. Había oído que ese chico también había empezado su entrenamiento de resistencia al veneno y llevaba abrasando un váter desde entonces. Roy por fin volvió a sentir sus extremidades. Rompió la tierra, salió del pozo, sacudió la tierra y se dio la vuelta para marcharse. Tap, toque, el sonido de pasos se alejó. Iyumi por fin estuvo dispuesto a asomar la cabeza de nuevo. Simplemente miró en silencio la espalda de Roy. La luz del sol proyectaba una larga sombra inclinada sobre el suelo. Durante mucho tiempo, no pudo soportar cerrar los ojos. Joven amo. Joven amo. En la unidad de almacenamiento de cerebros del abuelo Sig, llegó un joven como siempre. Su expresión era serena. Asintió levemente a Scarface y Wanelle, que custodiaban la puerta. Cara, cicatriz y tuerto se inclinaron en señal de saludo y abrieron la puerta de seguridad. El pasaje profundo y solitario apareció ante él. Roy entró, luego detuvo su pie trasero, se giró y dijo a los 2 hombres. En nombre del abuelo Sig, os agradezco a ambos vuestros muchos años de servicio. El tono del joven era extremadamente sincero. Si las circunstancias lo permiten, le contaré tus hazañas. Cara, cicatriz y tuerto se miraron, luego pusieron la mano derecha sobre el pecho y se arrodillaron. Sería un honor para nosotros. Por favor, asegúrese de decirle al viejo maestro que todo está bien en casa. Roy guardó silencio un momento, luego recordó la frase. ¿De quién eres el hijo? Respiró hondo. Lo haré. Con otra mirada, atravesó el pasillo. Vio los crisantemos bien cuidados frente a la puerta hermética, vio los tentáculos retorciéndose, vio el ojo bondadoso, y entonces su visión se volvió negra al entrar en el juego del hombre muerto. Agáchate. Antes de que el grito familiar pudiera terminar, habiéndolo experimentado muchas veces, Roy cayó al suelo en cuanto pronunció la primera sílaba. Desató su ren para formar un sudario de nen, resistiendo el ren del gusano de arena y los escombros que levantaba del suelo. 10 segundos, 30 segundos, 50 segundos, 1 minuto, por fin, a 1 minuto y 5 segundos, una cabeza plateada de pelo puntiagudo se inclinó, mirándole con curiosidad y preguntó. ¿De quién eres hijo y cómo subiste a la nave? Capítulo 77. Amasando nen para crear un escudo X, el regalo de año nuevo de Roy de tu familia. Roy era un niño honesto. Eligió responder con sinceridad. Sig miró el cabello espeso y oscuro del joven y cortó con el lateral de la mano, cortando un trozo de tabla de madera que se acercaba. Chaval, mi hijo no es tan patético como tú. Ni siquiera puede dominar bien a Ren. Los emisores sobresalen en Ren y Atsu, especialmente un emisor trascendente como su abuelo Seno, que podía cubrir toda la capital real de Asgorteau con un solo enjambre de meteoritos. BZZZZ. Bajo el impacto del ren del gusano de arena, el manto de Nen temblaba como una burbuja a punto de estallar. Sí tenía razón. Roy estaba a punto de rendirse, 1 minuto y 10 segundos era su límite. Idiota, así no se usa a Ren. Cualquiera que sea el bando que esté bajo ataque, tú levantas una defensa en ese lado. Hacer una para cubrirte es una buena idea, pero es el mayor desperdicio de Nen. Por desgracia, ya era demasiado tarde, el cadáver de una bestia mágica se abalanzó hacia él. La visión de Roy se volvió negra, su conciencia fue arrastrada y la conexión del juego se cortó. Cuando volvió a abrir los ojos, como era de esperar, había llegado a su propio mundo de cognición. Bajo sus pies estaba la arena blanda, y a su lado el mar infinito de la cognición. El joven se dio la vuelta y simplemente se tumbó en la playa, reflexionando cuidadosamente sobre las palabras que Sig acababa de pronunciar. Le sonaban algo familiares. Después de masticarlas unas cuantas veces más, por fin recordó, era transformación en forma de nen. El nen podía estirarse y comprimirse. Podía moldearse en una película fina para envolver objetos, que se manifestaba como 10.
Naturalmente, a través de la imaginación, una esfera también podía comprimirse en un plano para aumentar su eficiencia. Roy, perdido en sus pensamientos, se levantó de nuevo y empujó la puerta al continente oscuro. «Agáchate». El grito familiar se escuchó. Esta vez, cuando Roy tocó el suelo, no se apresuró a abrir todos los nodos de aura en su cuerpo. En cambio, concentró su mente, guiando su aura desde las plantas de los pies, subiendo por las rodillas, abdomen, pecho, cuello, hasta que, ésta brotó de la coronilla de su cabeza, formando un escudo de Nen frente a él. En comparación con el sudario de Nen, el escudo de Nen abandonó los otros tres lados, manteniendo solo el lado orientado hacia adelante para bloquear el impacto. Esto resultó en una mejora significativa tanto en la eficiencia como en la solidez. 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto y medio, Sig miró de reojo. Chaval, tienes buena comprensión, por fin, el juego, que siempre se había reiniciado a 1 minuto y 10 segundos, mostró un atisbo de progreso. Roy también se sentía mucho más relajado. Esperando que podría aguantar más, sonrió y dijo, todo es porque me enseñaste bien. El cuaderno que le dio su bisabuelo probablemente se estaba empezando a enmohecer en un cajón. Parecía que necesitaba sacarla y leerla más a menudo. No te alegres demasiado pronto. Viene el grande. El escudo de Nen frente a Sig era grueso y ancho, de un color gris hierro inquietante que parecía un trozo de acero, desviando arena y piedras voladoras con un sonido de din, din, ton. Al recordarlo, Roy fijó la mirada al frente. Rugido. El mundo cambió de color. Un solo movimiento de cola destrozó la lancha de desembarco. El colosal gusano de arena se lanzó en picada, y los vientos huracados y el ren que trajo, estando tan cerca del suelo, subieron varios niveles. El efecto directo sobre su ren fue, el escudo de Nen que Roy acababa de formar comenzó a temblar y tambalearse de nuevo en un abrir y cerrar de ojos, mostrando leves signos de agrietarse. El joven se esforzó por aumentar su salida de aura, mirando a Sig. El otro hombre se escondía tras su escudo de hierro, con un aspecto mucho más relajado que él. ¿Por qué tu escudo es tan grueso? ¿Hay algún truco? Roy no se avergonzó de preguntar. Dijo Sig con tono seco, este escudo es el resultado de 20 años de trabajo. Eran solo números crudos y sudor. Roy guardó silencio. El escudo de Nen se rompió al instante. Después, fue alcanzado por un mástil roto y lanzado volando. Su visión volvió a oscurecerse. Con su último vestigio de conciencia, no pudo evitar pensar. Sud, ¿no puedes simplemente comprender eso? Esta vez, había aguantado 1 minuto y 40 segundos. Próximo. Entraba y salía del continente oscuro, yendo y viniendo del mundo de la cognición. Tras repetir este ciclo 7 veces, siendo su mayor tiempo 1 minuto y 45 segundos, Roy abandonó el mundo de la conciencia y regresó a la realidad, exhausto. Clac, clac, detrás de él, la puerta hermética se cerró a prueba de humedad. El aire ligeramente húmedo del pasaje quedó al descubierto. Roy respiró hondo, se agachó y arrancó un pétalo de crisantemo, masticándolo en la boca. Sintió el jugo amargo, permitiendo que su conciencia y su cuerpo volvieran a fusionarse, ya no en un estado de aturdimiento. Luego se levantó y salió del sótano. A las 8 de la tarde, el cielo ya se había oscurecido. Como era un día nublado, el ambiente era algo gris. Goto había encendido deliberadamente unas cuantas velas en la mesa del comedor. Con la suave luz de las velas, esperaba hacer que la comida del joven maestro fuera un poco más agradable. Era una persona considerada. Al menos, a Roy le parecía esta comida muy deliciosa. El joven atravesó un trozo de filete de cerdo frito y lo masticó, hojeando las notas de Sig para obtener información sobre Ren mientras disfrutaba del placer de la comida. Tras un momento, miró a Goto. Goto, déjame ver a tu Ren. ¿Eh? El joven mayordomo estaba limpiando los restos de cera de la mesa. Al encontrarse con la mirada de Roy, se detuvo un momento, luego se enderezó y dijo con firmeza. Sí. BZZZZ. Un manto de nen blanco lechoso estalló al instante, envolviendo a Goto de pies a cabeza. Roy lo observó con atención. El color y la forma eran similares a los suyos, pero comparados con los del abuelo Sig, era una gran diferencia. No pudo evitar sentirse un poco decepcionado. Por suerte, los asesinos son los mejores ocultando sus emociones. Roy hizo un buen trabajo para no dejar ver esa decepción y le dijo con calma de Goto que la guardara. Ya estaba considerando adquirir respiración acuática para Goto. Después de todo, era una de sus propias personas de confianza. No podía mostrar favoritismo, cuidando de Hall mientras descuidaba a Goto. Roy terminó de cenar y se tumbó con la ropa. Goto recogió la mesa y apagó las velas.
Solo quedaban oscuridad y silencio. En esta tranquilidad, el joven medía el techo con la mirada, su mente reflexionando sobre cómo fortalecer aún más a su Ren. Inconscientemente, la somnolencia se coló y cayó en un sueño profundo. La sensación familiar de caer le invadió. Pasó por el vibrante túnel de sueños y llegó al familiar mar de la cognición. Roy no se quedó más atrás. Empujó directamente la puerta de Demon Slayer y llegó al mundo de Demon Slayer. Al abrir los ojos, volvió a encontrarse con los hermosos y brillantes ojos de Makomo. He notado algo. Eiichiro está creciendo tan rápido. Makomo midió su propia altura y luego miró la cabeza y los pies de Roy. En solo unos meses, el chico había aumentado considerablemente. Era realmente envidiable. ¿Qué tiene de extraño eso? Shinsuke colgaba una pierna desde su perchero en una viga del techo. Es la edad en la que puedes comer y beber mucho. Es perfectamente normal. Fukuda le miró de reojo. Entonces, ¿por qué eres tan bajito? Ese comentario tocó un punto sensible para alguien. Wosh, un viento inquietante volvió a soplar por la cabaña de madera. Sabito negó con la cabeza impotente, centrando toda su atención en Roy. Se dio cuenta de que cuando Roy subió del can, ahora era en realidad más alto que él. El chico enmascarado de zorro comentó con emoción. Esto es lo que es un genio. Fuerte en todos los aspectos, igual que ese pilar de piedra que mencionó Hiyu-Meiji Mejima. Eiichiro no es un monje, protestó Makomo en nombre de Roy. No he dicho que fuera monje, replicó Sabito. Eso es lo que querías decir. No lo hice. Las discusiones continuaron en esta mañana nevada y azotada por el viento. Roy giró la cabeza para mirar la cocina. Urokodaki Sakonji así agachas solo, con la espalda en una figura solitaria y desolada. Claramente, los discípulos que anhelaba estuvieron con él todo el tiempo, pero él era completamente ajeno, soportando en silencio la soledad. Intervino. Maestro, se acerca el año nuevo. Necesito irme a casa un tiempo. Sin embargo. Antes de eso, quiero darte un regalo precioso. Roy miró a Sabito y Makomo, añadiendo en silencio en su corazón. Capítulo 78. Oda a la soledad X. La resolución de un hombre volver a casa, así que ha pasado otro año. La mano de Urokodaki Sakonji, que cortaba rábano seco, se detuvo. Miró hacia la ventana. La nieve caía año tras año. Parecía que nada había cambiado, pero también sentía que todo había cambiado. Tras un momento de silencio, dijo, vale. Gorgoteo gorgoteado, la papilla que cosía en la cocina burbujeó, empujando la tapa. El anciano levantó la tapa apresuradamente, quemándose la mano. Maestro. Makomo trotó a su lado, haciendo pucheros mientras soplaba en su mano. Siguiéndola, era un par de manos anchas que sustituyeron a Urokodaki Sakonji, las palmas callosas por la práctica prolongada de la espada. Roy levantó la tapa y apagó el fuego de un solo movimiento, sonriendo mientras decía, Maestro, déjeme. Normalmente me cuidas. Déjame este pequeño trabajo a mí. La papilla estaba lista. Solo necesitaba cortar un poco de rábano seco y un poco de la pierna de cerdo que había sobrado anoche. Era sencillo. Urokodaki Sakonji asintió sin decir mucho y salió de la cocina para sentarse tranquilamente junto al kotatsu y esperar. A su lado, Makomo se arrodillaba, con una expresión un poco abatida. Eiichiro se va a casa. El amo volverá a estar solo para el año nuevo. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿No hemos pasado todos estos años de la misma manera? Shinsuke tenía un gran bulto en la frente. Se estremecía de dolor cada vez que lo tocaba. Por suerte, Fukuda estaba en peor estado. Su cara estaba hecha polvo, completamente irreconocible. Ese era el precio por burlarse de su altura. Mira el lado positivo. Después de que Eiichiro nos venje, habrá aún menos gente para acompañar al maestro el año que viene. Si no puedes decir nada bonito, cállate. Fukuda notó que la cabeza de Makomo se inclinaba, sus ojos se oscurecían. Abrió la boca para decir algo, pero sus labios estaban hinchados como salchichas y no se abrían. Al final, se convirtió en un suspiro. Ya era una bendición que quienes deberían haber ido al infierno pudieran permanecer en el mundo mortal gracias a sus fuertes vínculos. No deberían pedir demasiado. Pero solo quiero. Makomo se mordió el labio inferior con terquedad, al borde de las lágrimas, su cuerpo se inclinó inconscientemente hacia Urokodaki Sakonji. De repente, una espada fue clavada entre ellos, separándola. Cálmate. Sabito, sosteniendo su tachi, miró a Makomo con severidad. El alma del amo es demasiado fuerte. Lo sabes. Acercarte demasiado te quemará. ¿Quemarme?
Entonces es por eso que Sabito pudo arrastrar a Tanjiro a su propio espacio de conciencia pero fue indefenso contra Urokodaki Sakonji. En la cocina, cortando rábano seco, Roy echó una mirada y observó en silencio la escena. Entendía lo que Sabito y Makomo se perdían. Carecían de un medio, un puente de Nen, para comunicarse con los vivos. A Roy no le importaba ser un puente, y estaba feliz de hacerlo, igual que había ayudado a Naoki a ver a su familia. El joven calculó el tiempo y decidió hacerlo en la víspera de su regreso a casa para el año nuevo. Ese era un día para reuniones familiares. Un día de celebración. Un día para la felicidad. Makomo finalmente se calmó, alejándose medio cuerpo de Urokodaki Sakonji. Sabito enfundó su espada y suspiró en silencio en su corazón, sin saber cómo consolarla por un momento. Por suerte, una voz rompió el silencio. La papilla de arroz está lista. Roy sacó el desayuno que había preparado, rompiendo el ambiente triste. Makomo sollozó, como si hubiera vuelto a su estado de gata glotona. Roy la tentó deliberadamente, agitando el plato de carne de pierna de cerdo bajo su nariz. La chica se humedeció los labios y la luz volvió a sus ojos apagados. Wash fuera de la ventana, la nieve caía con fuerza. Dentro, el vapor salía de la comida. Era como si no hubiera pasado nada, pero también sentía que algo había pasado. Después de la comida, sin que Urokodaki Sakonji tuviera que mover un dedo, Roy tomó la iniciativa de lavar los platos, luego tomó su asauchi y salió a practicar su espada. Después de irse, Urokodaki Sakonji fue silenciosamente a la cabecera del can, palpó bajo la almohada y, de debajo de la cama, sacó un calcetín. Contó algunas monedas de plata y las guardó en una pequeña bolsa de tela con una cabeza de zorro impresa. Oye, Eiichiro tiene mucha suerte. ¿Qué está haciendo el maestro? ¿Está preparando el dinero de año nuevo para él? Shinsuke observó con envidia mientras guardaba la bolsa dentro de su ropa. La acidez en su boca le hizo doler los dientes de nuevo. No sabía si era por la paliza de Fukuda. Oye, ¿alguna vez el amo te ha preparado dinero de año nuevo? Makomo le dio un codazo a Sabito. El cuerpo del chico enmascarado de zorro estaba un poco rígido. Negó con la cabeza. Desde que él y Hiyu fueron adoptados, olvidando el dinero de año nuevo, no habían visto ni una sola moneda de cobre. Toda su comida y ropa les las proporcionaba su amo. Estaban demasiado agradecidos como para siquiera pensar en pedir dinero. Sin embargo, Makomo estaba feliz. Sus grandes ojos se entrecerraron en forma de media luna, y dijo con una sonrisa. Te contaré un secreto, tengo algunos. Eso es porque el amo te ve como una chica y te cuida. No me importa. Lo único que sé es que yo lo tengo, y tú no. Ya basta. Sabito fingió impotencia y siguió a Roy hacia el denso bosque, al menos Makomo era feliz. Eso era suficiente. El chico enmascarado de zorro apretó su tachi y desapareció al instante en la tormenta de nieve. 47.000, 49.000, 50.000, 51.000, añadir 1.000 columpios cada día era el requisito mínimo que Roy se imponía. Pista. Esgrima más 53. El joven dio un manofetón con la espada, la hoja rozando la oreja de Sabito y golpeando un ciprés detrás de él. El ciprés, tan grueso que 2 personas no podían rodearlo con los brazos, se partió en 2 a lo largo de su eje central. La fila y precisión de la hoja llamaban la atención, un espíritu combativo se alzó en el corazón de Sabito. Su mano descansó inconscientemente sobre la empuñadura de su espada, pero rápidamente reprimió el impulso. Roy soltó un largo suspiro y envainó su espada, fingiendo no haber visto la mano del chico sobre su tachi. Esa noche, regresó a la cabaña de madera, cenó de forma sencilla y se tumbó sobre el can con la ropa puesta. Cayó la noche, y el cansancio le invadió. Roy cayó en un sueño profundo. Una vez más, en un sueño profundo, abandonó el mundo de Demon Slayer y regresó a la montaña Kukuroro. La sensación familiar de caer, aunque retrasada, llegó. El joven abrió los ojos en la cama blanda y grande. El familiar tintineo del péndulo del reloj de pie golpeando el sonido del resorte llegó a sus oídos. A las 4 de la mañana. Otro día. Roy se levantó de la cama y salió a correr por la mañana como de costumbre. Cuando regresó, desayunó mientras escuchaba a Goto informar del plan de entrenamiento del día. Sigue siendo entrenamiento de resistencia al veneno. Goto se subió las gafas en el puente de la nariz y miró a Roy con cautela. Además, hay una cosa más. El amo ha ordenado que quiere que te prepares para cenar esta noche. ¿Qué amo? Había muchos amos en la casa. Silva, Seno, Ma, Roy le miró. El joven mayordomo, que llevaba unos meses dejándose barba, por fin tenía el inicio de una barba completa. Añadió. Es el viejo maestro Maya. Probablemente solo tiene un antojo de algo diferente, Roy pensó y dijo con frialdad.
Entendido. Enumeró 2 platos para que Goto llevara a la cocina para prepararlos. Uno pollo guisado con setas y otro ensalada de pepino aplastado. Goto sacó un bolígrafo y papel para apuntarlo, luego recogió los platos y se fue con el carrito de servicio. Roy recogió a Yuki Basiri del soporte de espadas y lo siguió hasta la puerta. Fue a la sala de entrenamiento, soportó la resistencia al veneno, practicó la respiración del sol y luego volvió al sótano para perfeccionar a su ren. Esta vez solo aguantó 1 minuto y 43 segundos, poco progreso. Podría ser, como dijo el abuelo Tsigo, que a partir de ahora solo se pueda pulir con el tiempo. El joven salió de la habitación secreta con el corazón pesado. La puerta hermética se cerró pesadamente tras él. Respiró hondo y recordó las escenas de Gon y Killua entrenando con Win y Biscuit. Salió del pasadizo sin siquiera oír a Scarface y One saludarle. Caminó por los largos pasillos del viejo castillo de memoria, perdido en sus pensamientos. En un momento dado, se detuvo y vio una figura delgada y marchita, con las manos a la espalda, apoyado en el alféizar de una ventana, admirando el paisaje nocturno. Solo entonces recordó de repente que su bisabuelo le había pedido que cocinara esa noche. Ya son las 8. ¿Dónde está la comida de este viejo? Hablando del rey de Roma. Maa giró la cabeza y miró hacia él. Roy esbozó una sonrisa tímida e intentó enmendarlo rápidamente. Voy a hacerlo ahora. Olvídalo. Maa agitó la mano sin ganas y volvió a mirar hacia la ventana. La luna estaba alta en el cielo, una noche perfecta. Comer la luz de la luna como comida no estaba tan mal. Al ver esto, Roy pasó de puntillas junto a él. Justo cuando estaba a punto de rozar su hombro y alejarse, le llamaron para detenerse. Este viejo ni siquiera tiene comida para comer, ¿y tú piensas comer? Ven aquí y ponte en la esquina conmigo como castigo. Sí, Roy retiró el pie en silencio y se acercó a Maa, contemplando la vista con él. El anciano señaló el sauce en el jardín y preguntó, ¿qué ves? Un sauce. ¿Y? Ramas de sauce. Los ojos de Maa se abrieron de par en par. Te pregunto qué hay encima. Esta vez, Roy enfocó su visión, incluso usando guío, y vio claramente. Es un nido de pájaro. Ah, así que sabes que es un nido de pájaro. No soy idiota. Eres un idiota. Maa le lanzó una mirada de reojo. Incluso los pajaritos saben que hay que piar y suplicar comida a la madre pájaro. ¿Por qué no lo haces? Roy frunció el ceño. El anciano le miró con decepción y volvió a decir. ¿Sabes qué es lo que más odia Silva de ti? ¿Qué? Tu autojusticia, tu ingenua creencia de que puedes apañártelas todo tú solo. Roy guardó silencio. Eres demasiado testarudo, Roy. Y demasiado arrogante. Maa se giró para mirar por la ventana. La madre volvió volando, llevando algunos insectos en el pico, y se posó en el borde del nido. El polluelo que chillaba más fuerte comía el que más. El anciano dijo con voz profunda. Como eres demasiado testarudo, crees que puedes hacerlo todo tú solo. Nunca has pensado en depender de nadie, y eso es lo que hace que Silva se sienta innecesario. Y cuando un padre siente que no es necesario, nace la ira. Un viento frío soplaba, agitando el flequillo del joven y las ramas de sauce juntas. Roy escuchaba aturdido, sus recuerdos volviendo de golpe, trazando su pasado. Desde joven, por el panel de estado y por ser un reencarnador, sentía que podía confiar en sí mismo para ser independiente y fuerte. Ya fuera estudiando o entrenando, si podía hacerlo sin ayuda, lo haría. Las veces que le había pedido ayuda a Silva se podían contar con una mano. Últimamente, parecía que el único momento era para abrir su nen, y aún así, era a través de Goto, de una manera indirecta. Pensándolo bien, en efecto había sido demasiado independiente. Su independencia se había convertido en arrogancia, descontrolándose poco a poco y evolucionando hacia vanidad y, en última instancia, desprecio por todos. Al final, Roy levantó la vista. El único polluelo del nido que no había abierto la boca para piar fue empujado fuera por los demás. Con un golpe, cayó al suelo y murió antes de poder abrir los ojos para ver el mundo. ¿Lo entiendes? Tras una larga pausa, preguntó Maa con gravedad. Roy respiró hondo y se inclinó en saludo. Gracias, bisabuelo. El anciano apartó la cabeza y gruñó sin comprometerse. Lárgate. Roy se enderezó de nuevo, se dio la vuelta a su dormitorio y se dirigió al segundo piso. Tap, toque, la espalda del joven, iluminada por las luces, ya empezaba a aparecer la de un adulto. Dobló una esquina y desapareció de la vista. En un rincón amarillo tenue, una sombra se agitó. Seno salió con las manos detrás de la espalda. Miró hacia el segundo piso y lentamente se colocó junto a Maa. Abuelo, aún tienes tus métodos.
Bastaron unas palabras para someter a este chico. Si no hubiera intervenido, esta familia habría estado perdida. Ma resopló fríamente. En cuclillas. Seno. ... Esto no tiene nada que ver conmigo, abuelo, tenemos que ser razonables. En cuclillas. Sí, Seno se cubrió la cabeza y se agachó. Un golpe agudo cayó. El anciano maldijo frustrado, yo soy la razón. ¿Tu nieto? ¿Mi nieto? ¿No entiendes el principio de dar el ejemplo? Mata, mata, mata. ¿No puedes cagar si no matas a alguien durante un día? Si vuelves a molestar a este viejo, te mataré a golpes con un palo. Un bruto potenciador rudimentario, Seno se sintió agraviado. ¿Cómo iba a saber que daría a luz a una casa llena de tercos tontos? Uno no inclinaba la cabeza, el otro se negaba a inclinar la cabeza. Aparte de sacar al antiguo antepasado, ¿qué más podía hacer? Por suerte, fue efectivo, Seno soportó en silencio los insultos verbales de Ma. Cuando se calmó, le ayudó a frotarle la espalda para calmarle. En la pequeña habitación tenuemente iluminada, el dibujo animado volvía a sonar y la mecedora volvía a moverse. El anciano disfrutó del masaje de Seno y gruñó. Tengo hambre. Cuando ese niño vuelva, dile que prepare una comida. Este viejo debe de probar algo fresco hoy. Seno. ... ¿Qué terco? La noche se fue profundizando poco a poco. Caminando por los escalones de piedra que van del primer al segundo piso. Roy nunca había sentido que subir las escaleras pudiera tardar tanto tiempo que fuera como subir una escalera al cielo. Se encendieron antorchas a ambos lados de las paredes, alargando su sombra muy larga. Subió paso a paso. Finalmente, llegó al segundo piso. Se detuvo y se situó frente a la puerta de un dormitorio que no era grandioso, pero sí tenía un aire envejecido. Por la rendija de la puerta, pudo ver débilmente una luz encendida dentro. El joven levantó la mano, la sostuvo en el aire, ajustó su respiración y, sin más vacilaciones y sin más evasión confusa, llamó. Toc, toc, toc. Creak. La puerta se abrió. Una figura alta bloqueaba el umbral, su cabello plateado cayendo hasta la cintura. Miró hacia abajo a Roy, bloqueando completamente la luz detrás de él. Silva dijo sin expresión. ¿Qué pasa? Roy le devolvió la mirada directamente. Algo. ¿Qué pasa? Algo sobre aprender. ¿Por qué debería enseñarte? Porque eres mi padre, deberías enseñarme. ¿Enseñarte qué? Enséñame cómo derrotarte. Dijo Roy seriamente, creo que podemos empezar por Ren. Silva guardó silencio, mirándole durante un largo momento, luego rió con voz contenida, jejeje, jajajaja, su risa se hizo más fuerte y salvaje, sobresaltando a Kikyo en la cama. La mujer miró hacia ella. ¿Quién es, Silva? El hombre salió y se puso hombro con el joven. Extendió una mano grande y le agarró del hombro. A partir de hoy, lo que quieras aprender, te lo enseñaré. Me quedaré aquí mismo, sin esquivar ni esquivar, esperando a que vengas a tumbarme. Capítulo 79. Cuestionando el corazón X. El sol también sale. Reneswill. Atsu es acción. La gente usa voluntad, usa pensamiento para ordenar acción. Conquistan con aura, repeliendo enemigos sin siquiera moverse. Para quien practica Ren, su voluntad debe ser primero lo suficientemente firme. Si su mente no es lo suficientemente fuerte, pueden volverse fácilmente tercos e incapaces de corregir pensamientos erróneos a tiempo, lo que puede llevar a desviaciones y, en casos graves, a la muerte. Por lo tanto, al practicar Ren, no se debe detenerse en la manifestación superficial del Nen. Más importante aún, hay que cuestionar el corazón. Pregúntate qué es lo que realmente quieres, en qué dirección quieres ir en el futuro. Determina bien tu camino a seguir, y no será demasiado tarde para hablar de practicar Ren. A altas horas de la noche, la luz de la luna bañaba al padre y al hijo, cubriéndolos con una gasa plateada. Kikyo se levantó con cuidado, sujetándose la cintura, y asomó la cabeza por el borde de la puerta. Las dos figuras, una grande y otra pequeña, estaban de pie con las manos detrás de la espalda en la ventana, mirando a lo lejos y admirando la vista nocturna de la montaña Kukuro. Presentaba una imagen de extraña armonía. ¿Es mi imaginación? Los ojos electrónicos en el rostro de la mujer parpadearon. Roy se quedó junto a Silva, escuchando en silencio. Una frase emergió débilmente en su mente. La habilidad puede acercarse al Dao, el arte puede conectar con lo divino. Cuando la habilidad alcanza su punto máximo, finalmente convergerá hacia el Dao.
El significado de padre es que la esencia de Ren no está a nivel material, controlando la apertura y cierre de los nodos de aura del cuerpo, sino más bien, armar la mente con pensamiento, interpretar la responsabilidad con la acción. Impulsando la voluntad como una espada, para infligir impacto espiritual o destrucción al enemigo. Silva se quedó un poco sorprendido. Giró la cabeza para mirar a Roy. El joven, frunciendo el ceño pensativo, parecía brillar débilmente, no estaba claro si era porque la puerta se abrió de golpe y la luz le iluminaba por la rendija, o si la luz de la luna era demasiado brillante, lo que resaltaba su presencia excepcional. En cualquier caso, la frase armar la mente con pensamiento, interpretar la responsabilidad con acción sonaba inesperadamente fresca. La mirada del hombre era profunda. Tu abuelo dijo que siempre tienes ideas fantásticas. Ahora parece que eso no era una afirmación vacía. Kikyo, tráeme los cuadernos de mi cajón. Crujiente. La puerta se abrió un poco más. La mujer se acercó, sosteniendo 2 cuadernos. Silva dijo, estas son algunas experiencias relacionadas con la formación de los 4 principios principales que recopilé en mis primeros años. Quédate con uno y dale otro a Iyumi. Roy los aceptó con ambas manos, los hojeó, estaban escritos a mano y se inclinó en saludo. Gracias, padre. No te haré esperar demasiado. Jejeje, eso espero. Una ráfaga de viento soplaba, azotando el cabello plateado de Silva en una danza salvaje como la melena de un león. El joven se enderezó, asintió a Kikyo y se dio la vuelta para marcharse, siguiendo el camino que había venido. Dejó a la pareja con una espalda que no era alta pero ya no tan delgada. Ha crecido. Sí, ha crecido. Ten cuidado de que el niño no se enfríe. Silva observó cómo Roy se marchaba, echando una última mirada profunda antes de ayudar a Kikyo a volver a la habitación. La puerta del dormitorio se cerró, pero no podía romper la conexión de la sangre. Caminando de nuevo por los largos pasillos del viejo castillo, llenos del aura del tiempo, los pensamientos de Roy estaban claros y su ánimo era ligero, un marcado contraste con la pesada depresión de hace una hora. Parece que estás de muy buen humor, ¿has ido a ver a Castro otra vez? La dosis letal de neurotoxina era algo potente. Incluso con el antídoto oportuno, el veneno residual en su sistema le llevó a Iyumi un día entero recuperarse. Así, de camino a su propio dormitorio, el joven se encontró con su hermano mayor. Mejor así. Eso le ahorró a Roy la molestia de buscarle, aunque él no habría ido en primer lugar y simplemente habría ordenado a Goto que le pasara el cuaderno de su padre. Tuyo. Tiró el cuaderno. Iyumi lo atrapó, lo abrió en la palma para mirar y entonces, arriesgando el cuello, miró fijamente a Roy. ¿Has cambiado de opinión? ¿Por qué iba a compartir esta experiencia conmigo gratis? Es de parte de padre, dijo Roy con calma, sin siquiera dignarse a mirarle mientras se giraba para marcharse. Iyumi estaba de pie sosteniendo el cuaderno, mirando fijamente su espalda alejándose, con el corazón envuelto en una gruesa capa de decepción. Y yo pensé que era un regalo tuyo. El joven permaneció paralizado en el sitio como una estatua de piedra, mirando hacia donde Roy se había ido, mirando durante mucho tiempo. Finalmente, se dio la vuelta, de espaldas a Roy, y regresó desolado a su dormitorio. En ese momento, la luna estaba alta en el cielo. Mirando desde arriba, los hermanos Soldik, uno a la izquierda y otro a la derecha, eran como 2 líneas rectas y delgadas, que nunca convergerían. Ton. El reloj de pie en la esquina marcó las 10 de la noche. Con la mente llena de pensamientos sobre Ren, después de su despedida con Silva, Roy volvió a su dormitorio. Alzó la vista y vio que Goto, de forma poco habitual, no le había preparado la cena. En cambio, esperaba en la puerta, sosteniendo 2 guantes blancos. Roy se detuvo. Joven amo, el viejo maestro ha dado sus órdenes. Cuando llega el momento de aprender, aprendes. Cuando llega la hora de comer, comes. Una promesa hecha a otra persona debe cumplirse, dijo Goto, imitando la voz de Mara. Tengo hambre en el estómago, quiero comer ya. Roy. Por un momento, no supo si decir que su imitación era brillante o simplemente una copia pobre. Guardó el cuaderno de Silva, lo colocó junto a los de Biscuit y su bisabuelo, cerró el cajón y se dirigió a la cocina. Vamos. No podemos dejar que el viejo maestro pase hambre. Sí. El joven mayordomo siguió a Roy. En poco tiempo llegaron a la cocina. Echó un vistazo dentro. Ma estaba tumbada en una silla, con un pie apoyado en el asiento, masticando perezosamente un pepino. Al ver a Roy, gruñó. No hace falta hacer la ensalada de pepino aplastado. Solo estofa un pollo. Probablemente uno no sería suficiente.
Los potenciadores eran todos glotones, cada uno capaz de comer más que el anterior. Así que, Roy, con previsión, ya había pedido al personal de cocina que preparara 6. Montó un wok grande y usó el feroz fuego de la estufa de barro para saltear. La estufa fue construida por los cocineros de ladrillo y piedra, específicamente para preparar grandes comidas que abastecían a los mayordomos. Ahora que Roy necesitaba usarla, naturalmente ya había sido despejada antes. Después, Roy blandía la espátula, Goto añadía leña, y Maa se sentaba perezosamente, esperando la comida, mirando de vez en cuando y tamborileando los dedos en el reposabrazos, disfrutando. Pronto, después de saltear, añadir agua y tapar la tapa, el pollo estaba guisándose. Roy por fin tuvo un momento de descanso. Aprovechó para expresar sus dudas sobre Rena Maa, uno a uno. El anciano, con un ojo medio abierto, le lanzó una mirada de reojo y bromeó. ¿Un padre no te basta? ¿También tienes que esquilar la lana de este viejo? Chaval, eres demasiado codicioso. Esto no es esquila. Es pedir orientación, dijo Roy con seriedad. Fuiste tú quien me dijo que el niño que llora recibe la leche. Oye, el boomerang que acababa de lanzar había volado de vuelta. Maa miró al joven, y el joven le devolvió la mirada con una sonrisa. Se miraron un momento y, finalmente, con un suspiro de olvídalo. El anciano suspiró con exasperación. Cuestionar el corazón no consiste en enseñarte unos malditos principios falsos, grandiosos y vacíos. Incluso el pensamiento debe estar arraigado en la realidad para convertirse en un arma. Roy escuchó en silencio. ¿Qué es la realidad? Es una experiencia, conocimiento, tangible e intangible, y el punto de referencia más inolvidable que acecha en lo más profundo de tu corazón y tus recuerdos. Maa tamborileó los dedos en el reposabrazos, pareciendo un viejo sabio. Los humanos no pueden imaginar algo más allá de su propia cognición de la nada. Una espada, un evento, un revés, una ganancia, una visualización, todo puede convertirse en objetos de referencia. Después de eso, tomas de eso, imitas y finalmente creas, convirtiéndolo en algo que mejor te convenga, así que anclar el punto de referencia más profundo en el corazón se convierte en la clave para cuestionar el corazón. Roy frunció el ceño, pensativo. Maa no respondió, dando un mordisco a su pepino. La olla está hirviendo. El joven volvió en sí de golpe. Apagó el fuego, sirvió la comida y comió con su bisabuelo, mirándole de vez en cuando, queriendo preguntar más, pero desafortunadamente. El viejo solo tenía ojos para el pollo, no para él. Comió con desenfreno, dejó los palillos y desapareció en un instante. Tan rápido. Cada vez que veo al viejo maestro Maa comer, sospecho que mis propios ojos me están jugando una mala pasada, ni siquiera se ven el movimiento de sus palillos. Goto despejó la mesa caótica. El anciano se había devorado casi 5 de las 6 gallinas, y la última le había ido al estómago a Roy. El joven sacó una servilleta y se limpió la boca lentamente. Le siguió fuera de la cocina y se detuvo en el jardín. Miró al cielo. Eran casi las 12, la luna tan brillante como una bandeja. Extendió la mano, captó un rayo de luz lunar y lo miró aturdido. Goto se situó detrás de él, haciéndole compañía en silencio. El joven mayordomo le oyó de repente preguntar. ¿Qué dirías que es eterno? Goto se quedó atónito un momento. Al verlo mirar al cielo, se atrevió a adivinar. ¿Las estrellas? El joven resopló. ¿Cómo puede la luz de una luciérnaga atreverse a competir con la luna brillante? Entonces debe ser la luna, dijo Goto con convicción. Nace por el este y se pone por el oeste. No importa cómo cambie el mundo, la luna saldrá cada día como siempre. ¿Ah, sí? Roy soltó el rayo de luz lunar, dejándolo flotar y fundirse de nuevo en la noche iluminada por la luna. Se giró para mirar a Goto y, en lo más profundo de sus pupilas, dos llamas divinas se encendieron, creciendo cada vez más. Es el sol, idiota. En el cielo y en la tierra, solo yo soy el honrado. Donde llega la luz, llega mi vista. El joven habló con voz profunda, le dio una palmada en el hombro y caminó hacia su propio dormitorio con las manos a la espalda. Goto le vio marcharse, su figura encogiéndose en la distancia hasta desaparecer. La conversación entre él y el viejo maestro Maa resonaba en su mente. Se quedó paralizado en el sitio, incapaz de volver en sí durante mucho tiempo. Hasta que al día siguiente, cuando Roy le vio de nuevo, el joven mayordomo tenía 2 ojeras oscuras, claramente no había dormido bien. Según las instrucciones del amo, el joven maestro puede tener 2 días de vacaciones para cuestionar el corazón, transmitió Goto las palabras exactas de Silva. No hace falta. Roy dio un mordisco a una hamburguesa de ternera. El entrenamiento continuará como siempre.
En cuanto a cuestionar el corazón, el joven bajó la voz y se rió. Ve y dile que ya he encontrado mi dirección. Goto recordó los ojos brillantes del joven de la noche anterior y pidió instrucciones con cuidado. Si el amo pregunta, solo di, el sol. Sí. Goto le lanzó una mirada profunda a Roy, le sirvió el desayuno y se fue con el carrito de servicio. Justo cuando estaba a punto de irse, una suave llamada le detuvo. El mayordomo miró hacia atrás. El joven le miró serio y dijo: tienes que esforzarte más, Goto. Vuelve a coger a Ren y practícalo. No quiero tener que buscarte entre el polvo en el futuro. El encuentro con Hisoka, el atizador, en el bosque, no fue tan agradable. No te preocupes, joven amo. Goto ajustó las gafas de montura dorada en el puente de su nariz y parpadeó. El sol también necesita que las estrellas lo protejan. Dejaré que el joven maestro vea mi crecimiento. Tú, Roy negó con la cabeza y se rió. Abrió el cajón, sacó el cuaderno de Silva y lo extendió sobre el escritorio. No puedo darte el original. Puedes copiarlo aquí. Puedes irte cuando termines. Eso es del amo. ¿Qué amo? Me lo dio él, así que es mío. Capítulo 80. Tu respuesta X. Un camino claro. Las palabras del joven amo no podían ser rechazadas. Goto solo sintió un calor en el corazón. No dijo nada, ni había necesidad alguna. Solo le devolvería con lealtad. Sacó un bolígrafo y papel del bolsillo y empezó a copiar. Roy no le prestó atención, sacó a Yuki Basili del estante de espadas y empujó la puerta para salir. Destino: la sala de entrenamiento. A las 6 de la mañana de noviembre, el cielo aún no se había aclarado. Las lámparas seguían encendidas en las paredes del largo pasillo, su luz parpadeante hacía que la sombra del joven se balanceara con ellos. Roy disfrutaba del aire fresco que soplaba desde las montañas. En un momento determinado, sus ojos se desviaron, mirando lejano al frente. Al final del pasillo, Seno salió de una esquina, caminando hacia él con las manos detrás de la espalda. Tras él venía Tsubone, que llevaba dos maletas grandes. Abuelo. El joven se detuvo para saludar. Seno se detuvo tranquilamente frente a él, mirándole de arriba a abajo. Roy, has crecido. De constitución. 11 a constitución. 71, un aumento de 60 puntos en tan solo unos pocos meses. Ya no podía describirse como progreso. Fue un salto. Últimamente ha hecho más frío, así que he estado comiendo un poco más. Ya es hora de engordar algo para el otoño. Seno le dio una palmada en el brazo. No hay padre que no desee que su hijo esté bien. Me alegra mucho que hayas podido cambiar. Todo es por avanzar, dijo Roy con calma. Seno no podría estar más de acuerdo. En esto, eres más fuerte que Silva de niño. Él también era terco. Terco, él. Una tos ligera interrumpió bruscamente la conversación entre Seno y Roy. Después de Tsubone, otro hombre salió de la esquina. Tenía una figura alta e imponente con músculos anudados. Incluso con la llegada del invierno, seguía llevando un elegante traje de combate negro. Su característico cabello plateado le llegaba hasta la cintura, y su rostro siempre mostraba una expresión seria y severa. Se acercó con paso firme, tan quieto como una piscina profunda, tan imponente como una montaña. Se detuvo frente a Roy. Mirándole desde arriba, preguntó: ¿El sol, esa es tu respuesta? Se suponía que iba a ir de misión con Seno esta mañana. Cuando llegó la llamada de Goto, el hombre guardó silencio durante mucho tiempo. Sí, y también es tu respuesta. Roy levantó la barbilla, con la mirada como una antorcha, y dijo sinceramente: siento que a veces papá tiene demasiado frío. Si pudiera hacerte sentir lo que es el calor, creo que, estaría encantado de hacerlo. Realmente has cambiado. Padre me enseñó bien. Silva se quedó sin palabras ante sus palabras. Miró profundamente al joven, sin saber qué decir, y simplemente se dio la vuelta para marcharse. Detrás de él estaba Seno, negando con la cabeza y sonriendo. Jeje, practica bien a Ren. Deja que tu abuelo le eche un vistazo cuando llegue el momento. El emblema de una mata al día en su pecho levantó una esquina con el viento. Seno le dio una palmada en el hombro a Roy y le siguió sin prisa. Tsubone, llevando las maletas, asintió levemente a Roy. Pasó de largo a su lado, justo cuando el sol rojo comenzaba a salir, lanzando 10.000 rayos de luz carmesí y disipando la oscuridad. Roy observó a los dos sucesivos jefes de la familia Soldin marcharse, con un manto de resplandor matutino a su espalda. Contempla, primero observa, luego piensa.
As dibujando, imitando y creando, para despertar a un Ren único en uno mismo combinando los muchos entendimientos de Ren que había sido su padre y bisabuelo. Roy empujó la puerta de la sala de entrenamiento, tomó el veneno y comenzó a practicar su espada bajo la luz del sol. Continuó hasta que el veneno hizo efecto, luego hizo que Luke lo llevara al jardín para que mirara al sol y tomara el sol. ¿Qué está haciendo? Y Yumi le siguió y fue testigo de todo. Luke llevaba una pala, preparándose originalmente para cavar un hoyo. Era inútil por el momento, así que simplemente negó con la cabeza para indicar que no lo sabía. En su opinión, los jóvenes amos de la familia Soldic estaban todos un poco locos. Aunque no lo entendía, lo respetaba. Joven amo, te toca a ti, ¿sigues con la dosis letal hoy? Y Yumi. Medio letal estará bien. Su bisabuelo acababa de llamarle a su habitación y le había dicho que fuera a rendir homenaje al abuelo Sig por la tarde, no quería presentarse ante su antepasado en un estado miserable. Y así. En esta tarde algo fría, en el jardín frente al antiguo castillo de la familia Soldic, 3 personas yacían en fila. Uno tenía las manos cruzadas sobre el abdomen, tomando el sol en paz. Uno estaba boca abajo con el trasero en alto, su estado de vida desconocido. Y otro estaba enterrado en un pozo con solo la cabeza a la vista, con un paraguas sobre él. Presentaba una imagen retorcida pero armoniosa, hasta que, fue destrozada por 2 figuras, una tras otra. Cuando el sol empezó a ponerse en el oeste, percibiendo la luz del sol debilitándose, Roy abrió los ojos y se estiró cómodamente. Como siempre, se levantó y caminó hacia el sótano. Al oír el movimiento, Yumi se recuperó y recuperó la sensibilidad. Salió del pozo, sacudió la tierra y siguió a Roy hacia el sótano. ¿También vas a rendir homenaje al abuelo? Los dos se notaron al mismo tiempo, hablaron al mismo tiempo y luego guardaron silencio al mismo tiempo. Uno a cada lado del camino, manos en los bolsillos, ninguno tocándose al otro. Tap, toque. 2 pares de pasos resonaron en el largo pasillo. En un momento dado, Yumi echó un vistazo de reojo para mirar a Roy. Al verle mirar al frente, vigilando su propio camino, dijo con calma: no te quitaré tus cosas gratis. Los métodos de entrenamiento de los 4 principios mayores registrados en el cuaderno de Silva eran precisamente lo que necesitaba desesperadamente, especialmente porque había aprendido Setsu con éxito unos días atrás pero seguía sin tener ni idea de Ren. Sin duda era como recibir una almohada cuando uno tiene sueño. Te dije que era un regalo de padre. Roy sabía que Yumi hablaba del cuaderno y no se contuvo en decirlo, enfatizando el tema una vez más. El joven de ojos vacíos no le importó en absoluto e insistió tercamente. Me lo diste tú, así que es un regalo tuyo. En cualquier caso, es algo que tú manejaste, como desees. Roy aceleró el paso, demasiado perezoso para discutir con él. Al ver esto, Yumi usó Ritmecho para perseguirle, incluso logrando adelantarse un paso para llegar al sótano y ver a Cara Cicatriz y Tuerto. Joven amo. Joven amo. Cara de Cicatriz y Tuerto hicieron una reverencia en señal de saludo. Roy llegó un momento después y les dio un leve asentimiento. Así que la pregunta era, ¿quién entraría primero? Yumi miró a Roy. Tomando la iniciativa, mientras Scarface y Tuerto abrían la puerta de seguridad, él entró primero. Y entonces, no pasaron ni 2 segundos cuando salió, apoyado en la pared, con las piernas temblorosas. 1,5 segundos. Scarface pulsó el cronómetro y intercambió una mirada con Tuerto antes de abrir de nuevo la puerta de seguridad. Esta vez, Roy entró y salió Yumi. Los hermanos se cruzaron, ninguno mirando al otro. Agáchate. En lo profundo del pasillo, la puerta hermética se abrió, un tentáculo salió disparado y se enroscó alrededor de Roy, arrastrándolo hacia Re. El juego del hombre muerto. Era el grito familiar y el gusano de arena de Ren. Roy se apoyó en cambiar la forma de su nen, levantando un escudo de nen frente a él. Sobrevivió a la primera oleada de impacto del látigo de la cola del gusano de arena y una vez más captó con éxito la atención de Zeke. ¿De quién eres el hijo? Tu entrenamiento Ren no está mal, cuidado, que viene el grandullón. El gusano de arena se lanzó bajo en picada, comenzando su segunda oleada de ataque. Esta vez, Roy visualizó en silencio el sol en su mente, imaginando su calor abrasador, su luz cegadora, su resplandor insoportable. Bajo la inmensa presión, el escudo de nen blanco lechoso empezó a mostrar motas rojas. Las manchas rojas emanaban ráfagas de calor, quemando el aire. Sig de repente sintió un poco de calor. Levantó su propio escudo de hierro frente a él y se giró para mirar. Las manchas rojas se habían conectado en parches, irradiando calor en todas direcciones.
En el momento en que entró en contacto con el ren del gusano de arena, lo quemó hasta desaparecer. Los ojos de Sig brillaron y soltó de repente. ¿El verdadero significado del fuego? No, es el sol, el verdadero significado del sol. Pista. La transformación de calidad en ha sido activada. Nota. El verdadero significado del sol, nivel actual. Nivel 1, un centésimo manifestación. Abrasadora. Nota. El anfitrión puede añadir la propiedad de abrasadora Sunen para lograr el efecto de quemar el aura del oponente. BZZ, la luz del fuego se encendió, las olas de aura y las tablas de madera que volaban hacia Roy se redujeron a cenizas. Esta vez, el joven duró 2 minutos y medio, su desventaja fue, insuficiente aura propia. Impresionante. Es una pena que aún seas joven y que tu comprensión del objeto visualizado sea demasiado superficial. Si no, quizá tenías alguna esperanza de sobrevivir. ¡Bang! La lancha de desembarco fue destrozada por el gusano de arena. Un trozo volador de la barandilla de la nave cayó de golpe, atravesando el escudo de Nenderroy. En su conciencia que se desvanecía, Roy pareció ver la expresión arrepentida de Zeke. Luego, su visión se volvió negra, perdió completamente el conocimiento y quedó desconectado del juego. Esta vez Roy no podía volver a sumar de la cognición. Solo sintió el mundo girar, y cuando abrió los ojos de nuevo, el tentáculo le había devuelto a la realidad. Estaba de pie frente a la puerta hermética, aturdido, con una maceta de crisantemos amarillos que había traído antes a su lado. ¡Qué abrumador! El sol no puede mirarse directamente. Añadir la propiedad abrasadora a su aura consumía una gran cantidad, incluso devorando el Pokémon que había reservado para entrar y salir de la puerta de la cognición. Usada bien, era un arma afilada, usado mal. Es una carga. Exhausto, un cansancio indescriptible, sintiendo como si su cuerpo se hubiera vaciado. Roy se quedó en la puerta, tardando un rato en recuperarse antes de recobrar poco a poco la razón y obligar a sus piernas a moverse, caminando hacia la abertura del pasillo. Un paso, 2 pasos, caminaba muy despacio, muy cuidadosamente, cuando reapareció. Y Yumi, junto con Scarface y Tuerto, miraron hacia allí. Estos dos últimos sostenían un cronómetro y anunciaban un número. 2 minutos y 31 segundos. Parece que he perdido otra vez, y Yumi se puso las manos detrás de la cabeza y se las pasó por el pelo. El joven pensaba que aprender a Setsu le permitiría alcanzar a su hermano mayor, pero al final, su hermano mayor seguía al otro lado del río, mientras él seguía dentro. Por mucho que lo intentara, no parecía poder tocarle. Y Yumi observó a Roy en silencio durante un largo momento, luego se dio la vuelta y se marchó desolado. Una ráfaga de viento soplaba, haciendo girar las hojas marchitas. Roy le siguió fuera del sótano y volvió a su propio dormitorio. Sacó el cuaderno que Silva le había dado y lo puso junto al cuaderno de Sig, comparándolos cuidadosamente. Tras un largo rato, pensativo, cogió un bolígrafo y escribió una frase en una página en blanco. Un corazón rojo hacia el sol, la respiración solar se creó por el sol. Sunen usaba el sol como punto de referencia para condensar y formar a Ren. Todos los caminos llevan a uno. Cuestionando el corazón, mientras el sol no se apague, su corazón no se extinguirá. Roy cerró el cuaderno. Nunca antes había tenido una comprensión tan clara del camino que tenía por delante. Cuando se pierde, solo necesitaba seguir la guía del sol.